Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Has oído alguna vez que en el pasado había un castigo para un asesino que consistía en atar al muerto en la espalda del criminal? ¿Sabías que tenía que cargar con el muerto mientras se descomponía y los gusanos se comían al muerto y al vivo? ¿Puedes imaginar el sufrimiento, dolor, vergüenza, amargura, desesperación que sufriría? Sin duda es un tormento físico y psicológico difícil de imaginar. Aunque no hay certeza absoluta que fue así, algunos comentaristas y estudiosos bíblicos piensan que el apóstol Pablo estaba usando esta imagen para ilustrar, como una metáfora, lo que sentía en su relación con el pecado cuando exclamó en el versículo 24: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Ante esta exclamación hay dos posturas entre los cristianos. Vamos a verlas brevemente. Primera, muestra la lucha diaria cristiana. Segunda, muestra al hombre sin Dios. En la primera defiende que Pablo está mostrando la lucha cristiana diaria contra la carne mientras estemos en la tierra. Se defiende porque el apóstol habla en tiempo presente y habla del pecado que moraba en ellos en los versículos 14, 18 y 20. El creyente tiene que depender de la gracia de Cristo y del Espíritu Santo. Esta postura está apoyada por San Agustín, Lutero y Calvino, entre otros. La segunda defiende que el apóstol Pablo está hablando del hombre desesperado bajo la ley, incapaz de librarse del pecado por sus esfuerzos. Muestra al hombre sin Dios en su preconversión y necesita de la salvación para librarse del poder de la ley. Esta postura está apoyada por Orígenes, Crisóstomo y Erasmo, entre otros. El pasaje en el que Pablo dijo «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?», se encuentra en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Los primeros 6 versículos nos dice que eran esclavos del pecado, pero que habían sido liberados de la ley. Leamos los versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Sin duda te aconsejamos que leas todo el capítulo 7. Pablo va a exponer en los siguientes versículos dos problemas muy graves en su vida. Primero, pecado de omisión. No hace el bien que quiere. Segundo, pecado de acción. Hace el mal que no quiere hacer. Nosotros, por problemas de tiempo, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo sabía que la ley provenía de Dios, pero no podía cumplirla porque él sabía que su naturaleza era, como dice la Biblia de las Américas, vendido a la esclavitud del pecado. La Nueva Versión Internacional lo expresa así. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. De igual manera que el esclavo estaba atado con cadenas, Pablo dice que se encontraba atado a hacer lo que aborrecía. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La versión de la Biblia Dios habla hoy lo expresa de la siguiente manera. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. ¿Puedes imaginar qué sentimientos podría albergar Pablo dentro de sí después de hacer lo que odiaba? Él era un hombre de convicciones fuertes y hacer esto sería como si los gusanos le comieran el alma. Su conciencia estaría gritando de dolor. Piensa por un momento en algo que odies con toda tu alma. Piensa en algo que aborreces con toda tu alma. ¿Cómo te sentirías si hicieras eso que odias? Así es el efecto que produce el pecado y la carne. Pablo tenía la absoluta convicción de que la ley era buena y le llevaba a reconocer que el pecado moraba en su corazón. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo sabía diferenciar entre él y el pecado. Esto es muy importante. Él no era el pecado. Él se alineaba con el pecado, se sometía al pecado, pero no fue creado para ser un pecador. Si su naturaleza hubiera sido completamente pecado, no hubiera tenido problemas con su conciencia. Las personas necesitan oír que tienen esperanza de escapar de la condenación de sentirse malvados.
Necesitan oír que están afectados por un virus llamado pecado que solo tiene salvación a través de Jesucristo. Muchas personas se suicidan porque piensan que son malos y no pueden cambiar. Están amargados consigo mismos, comidos por los gusanos de la condenación sin esperanza de cambio, sufriendo y haciendo sufrir a las personas cercanas. Pablo hace un razonamiento que puede parecer negativo, pero no lo es, sino que es liberador. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo llega a la convicción de que el mal está en él, pero que es diferente a él. Entiende que hay un mundo espiritual, comprende las razones por las que actuaba mal, comprende de dónde le venían los miedos, la envidia, el mentir, la avaricia, la lascivia, comprende los problemas de la lengua y entiende que su forma de pensar, de ver el mundo, de ver a los demás y a sí mismo, está contaminado por el pecado. Y es por eso que en el capítulo 12 de la carta a los romanos les dice lo siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a continuar leyendo el capítulo 7 y el versículo 22 en adelante. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo se percibe como un hombre con deseos religiosos. Le atraen las cosas de Dios, le gustan las cosas de Dios. Reconoce que las cosas de Dios son buenas, pero hay algo dentro de él que lo lleva cautivo al pecado. Tenemos que aprender a cuestionar nuestra forma de pensar y descubrir los patrones de pensamientos que parecen verdaderos, pero que en realidad son malos y nos destruyen. Cuando nos enfocamos en Cristo pasamos de ser cautivos a llevar cautivos a la carne y al pecado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sin duda, el versículo que tenemos hoy principal es extraordinariamente importante. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra miserable en el original indica una persona agotada por una batalla. ¿Qué puede ser más agotador que esforzarse con todas tus energías para vivir una vida buena y descubrir que lo mejor que haces no es suficiente, que no puedes cambiar? Según el comentarista John MacArthur, cuando dice ¿quién me librará?, tiene la idea básica de rescatar de un peligro y se empleaba para aludir a un soldado que iba hasta donde se encontraba un camarada herido en el campo de batalla para luego llevarlo como fuera a un lugar seguro. La respuesta al clamor y desesperación de Pablo encuentra salvación en la persona de Jesucristo. Aunque el capítulo 7 termina con el versículo 25, hay que seguir leyendo para comprender el valor de la salvación a través del capítulo 8 en adelante. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Solo a través de Jesucristo podemos pasar, como hemos oído, de ser cautivos del pecado a tener el poder para llevar cautivo a todo pensamiento y a toda actitud a Cristo Jesús. Te animamos a leer el capítulo 7 de Romanos, el capítulo 8, a pensar en lo que nos está diciendo Pablo, a confiar en la palabra de Dios, a buscar una iglesia que tenga la palabra de Dios como norma de fe y sobre todas las cosas,
a aceptar el Evangelio del único que te puede hacer libre, el Evangelio de Jesucristo. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.